Esta es una transmisión del Ministerio Fe y Valor. Nuestra meta, ayudar al necesitado y llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fe para ayudar y valor para predicar. Cristo muy pronto vendrá. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. El peligro de la necedad. Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. Moisés fue donde su suegro Yetro. Mientras hacía los preparativos para volver a Egipto, el Señor se le apareció por segunda vez para confirmarle que no necesitaba temer por su seguridad personal, siendo que había muerto Faraón y todos los que procuraban matarlo. Moisés tenía dos hijos, Gersón y Eliezer, que probablemente apenas era un niño. Este último parece haber nacido después del regreso de Moisés al hogar de Yetro. En el camino a Egipto, Dios le impartió a Moisés informaciones concernientes a lo que debía esperar en Egipto. La palabra dice que Dios endurecería el corazón del faraón, pero de ninguna manera fue un acto de Dios, sino más bien una elección deliberada de parte del rey. Pues Dios, conociendo el carácter del faraón, sabía que se llenaría de necedad al ver dos hombres con un bastón exigiendo liberar un pueblo. El endurecimiento de su corazón se demostró cuando quebrantó su promesa de dejar salir a Israel, bajo la condición que Moisés y Aarón eliminarían la plaga. Fue un necio. Cada faraón se consideraba a sí mismo el hijo de Dios Sol, Amón-Ra, y a él, como un supuesto Dios, el Omnipotente le mostraría su poder sobre la vida y la muerte. Su hijo pagaría el precio de su necedad. Qué triste que su primogénito y todos los primogénitos aquella noche perderían la vida por la necedad del faraón. Moisés no pronunció esta amenaza hasta que se había agotado todos los otros medios de persuasión, y el faraón y todo su pueblo sufrirían por su arrogancia. En mi trabajo como capellán de un colegio cristiano, puedo notar una constante en el comportamiento de los niños y jóvenes. Muchos no desean vivir, muchos odian a su familia, muchos no le encontraban sentido a la vida. Y después de una charla con ellos, todo apuntaba a padres arrogantes, y muchos de ellos sin temor a Dios. Algunos culpaban a sus padres de su comportamiento y todo lo que sentían, y decían que sus mayores desgracias eran sus propios padres. Qué triste cuando Dios manda a respetarlos. El 99% de lo que son nuestros hijos es culpa de nosotros como padres. La forma como enfrentan la vida y las situaciones son responsabilidad de nosotros. Y muchas veces debe recaer una maldición sobre ellos por culpa de nosotros. Al igual que el faraón, nuestros hijos deben sufrir las consecuencias. Moisés, aunque trabajaba para Dios, debía enfrentar una situación de peligro de muerte debido a un olvido consciente. Podemos llamarlo un pequeño descuido que casi le causa la muerte. Estaba haciendo los preparativos para ir por el pueblo de Dios. Ya Dios le había dado los últimos detalles. Iba a servir a Dios sin poner su hogar en orden, sin una consagración total. Y Dios, por ese detalle, iba a prescindir de sus servicios por faltar a un pacto. Muchas veces las desgracias llegan a nuestro hogar y a nuestra propia vida por necedad. Decimos seguir y servir a Dios, pero en verdad nos falta mucho para poder tener la aprobación del Todopoderoso. Podemos tener dones y creer que Dios nos aprueba en su obra, pero Dios puede estar tomando otras determinaciones ante una vida tibia. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y aquí puede surgir la pregunta: ¿cómo así que Dios a Moisés lo salva toda su vida de tantas cosas y ahora decide matarlo? Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación
Pero Moisés recordó que no le había dado la importancia debida a uno de los requerimientos de Dios, una marca distintiva de su pueblo. Había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Pero su esposa Séfora persuadió a Moisés de su error. Temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito inmediatamente. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Debemos hacer un análisis profundo de nuestra vida, pues podemos estar desobedeciendo en algo a Dios, y sabiendo en qué. Qué peligroso es pensar que podemos engañar a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Investigaciones basadas en el Comentario Bíblico Adventista, Concordancia Bíblica, Diccionario Hebreo Strong, Biblia Interlineal Hebrea y escritos de Ellen White.